independientemente de esta pandemia que nos cruza a todo lo argentino, al mundo entero, la verdad que, bueno, la tecnología en esta oportunidad está jugando a nuestro favor. Nos permite estar conectados no solamente entre los concejales y concejalas, sino también con distintas instituciones que, bueno, vos claramente sabés que hay una preocupación, no solamente por la pandemia, sino también por el freno y el pare de las distintas actividades económicas en la ciudad de Santa Fe. Y bueno, justamente alguna de las reuniones que llevamos adelante tiene que ver con el centro comercial, con jardines maternales, hoy durante el transcurso del mediodía también, y también en las comisiones donde hay muchos expedientes que están quedando y nosotros tenemos una preocupación, no solamente porque se siga trabajando, sino que también mucha gente está esperando que algunas cuestiones avancen en relación al municipio, pero decirte que la verdad que por lo menos nosotros de este ámbito muy local estamos en mucha comunicación, pero también en contacto con los sectores estos que te hacía referencia, que claramente hay una preocupación por todo el parate de la economía, a nosotros nos preocupa mucho qué le pasa al sector público, qué le pasa al sector privado también, y también esa economía informal, que claramente al no haber actividad es la más, por ahí la que más siente la necesidad ¿no es cierto?, de que la economía vuelva a funcionar. Así que en ese sentido estamos trabajando. Vos sabés que hoy justamente la editorial que yo hice plantea un poco el tema de que se solucionó un poco la situación de los grandes empresarios, a lo mejor con este aporte de préstamo, se le solucionó un poco a la gente de clase baja por el tema de tener la tranquilidad, ¿no es cierto?, de que por lo menos va a tener 10.000 pesos y a lo mejor en los meses sucesivos también para poder apalear esta situación. Pero me parece que quedó una franja muy grande, yo lo decía en la editorial esta mañana, que son los comercios que tienen empleados y que hoy, por ejemplo, qué sé yo, hablando de comedores, yo decía, a lo mejor con 30, 35 o 25 empleados, haciendo un delivery, que es un poco, a ver, muy reducido lo que se puede llegar a Sí, facturar y es imposible a veces mantenerlo. Por eso me parece que sí, ahí, sí, te escucho. comparto plenamente la preocupación. Y remarco esto, que claramente entiendo que somos la mayoría de los argentinos quienes en este caso tienen una cuestión en lo económico y que tiene que ver no solamente con aquellos grandes empresarios, me refiero a lo medio, al tipo que tenía una empresa familiar, un emprendimiento, también aquellas personas que manejan un taxi, un remis, que son gasistas, plomeros, albañiles, que yo entiendo que es la mayoría, que es un grueso, y la verdad te digo Pedro, que yo confío que el presidente de nuestro país, Alberto Fernández, tome decisiones y medidas que en definitiva puedan apalear, que estas personas puedan apalear esa situación, porque déjame decirte una cosa, yo entiendo que hay sectores que han recibido ayuda del gobierno nacional y que claramente está bien. No digo que esté mal, ni mucho menos, al contrario. A veces quizás el ponerle un número de 10.000 para muchos es poco y para algunos es mucho tener y contar en este momento con esa plata. Pero digo, el sector productivo, y me refiero a la ciudad de Santa Fe, que tiene un gran porcentaje de empleados públicos y otro gran porcentaje de empleados de comercio en nuestra ciudad, es una cadena que va dando vuelta, que sabemos que el empleado público recibe su salario y lo deja en la ciudad de Santa Fe, en los distintos comercios, sea el comercio de barrio, el comercio de las avenidas de nuestra ciudad, es ahí donde queda ese dinero. Pero también al estar las puertas cerradas, esa mayoría es la que queda sin ningún ingreso. Me parece, por eso insisto, y que creo que el gobierno nacional tiene que tomar esas medidas, ¿no es cierto? Y entiendo que el gobierno nacional también está haciendo lo mejor que puede. Creo que ha sido uno de los gobiernos a nivel mundial que ha sabido interpretar mejor que muchos lo que estaba pasando en el mundo.
Y viste que siempre esas comparaciones entre el primer mundo y nosotros, y la verdad que por lo menos para mí, la dirigencia a nivel nacional que tiene nuestro país ha demostrado ser una dirigencia del primer mundo. Y me parece que eso está bien. Ahora hay que seguir incrementando esas medidas para poder ayudar a los argentinos y argentinas que ven cómo esta pandemia también nos lleva la parte económica. Y en muchos casos, yo siempre digo, a muchos en esta pandemia dejan de ganar poco en relación a lo que tienen. Ujú. Pero en este caso hay muchos, o la mayoría para mí, que dejaron de percibir a veces lo que tienen para subsistir, alimentarse, pagar sus impuestos. Hay mucha gente que no puede pagar la escuela, que no puede pagar los jardines maternales, o que no puede pagar la cuota de un club o la cuota de un gimnasio como lo estábamos haciendo habitualmente. Pero también hay muchos que no tienen para comer. Entonces me parece que ahí está puesta la preocupación que tiene el gobierno nacional. Yo espero que esto pueda avanzar. Primero que Santa Fe hay que dar una buena noticia, lo que se declaró el último día, que no tenemos contagio, eso me parece que está bueno, y que además tiene que las felicitaciones para cada uno de nosotros que respetamos la cuarentena, que tomamos conciencia, que nos quedamos en nuestra casa, y el que se ha tenido que mover lo ha tenido que hacer por fuerzas mayores. Así que me parece que Santa Fe, no lo quiero celebrar como una victoria, pero creo que ha sido un gran paso que la ciudad capital de una de las provincias más importantes del país sea tomada como ejemplo a nivel país. Sí, sí, coincido totalmente con vos, Sebastián. La verdad que hace varios días que no hay prácticamente ninguna persona fallecida, no hay casos en Santa Fe, los casos que se registran en Rosario. Bueno, Sí, Rosario tiene el famoso entrada y salida de gente que hubo seguramente con aviones, es decir, del exterior, y eso es lo que prácticamente trajo el virus. Así que me uh-huh. parece que esa es la situación por la cual está pasando Rosario, y por ahí tiene dos casos, como en el día de ayer y una serie de cosas, pero de todo modo no es una cantidad. Me parece que el gobierno provincial ha trabajado muy bien en este tema y bueno, tenemos la suerte, como vos decís, de tener a Santa Fe prácticamente sin caso. Eso Sí. da a las claras que, bueno, que se ha trabajado bien, sin lugar a dudas. Cuando yo te refería a los negocios, refería porque a los negocios se le plantea un crédito, que Sí. yo decía que este crédito es trasladar 3 meses más la agonía, porque yo no creo que en 3 meses se pueda solucionar esta situación. Yo creo que hasta fin de año no va a empezar a caminar la economía, no digo la pandemia, sino digo la economía. Y eso es trasladar al negocio que va a sacar un crédito a un 24% con 3 meses de gracia, a llevarlo a nada más que a trazar la agonía a 3 meses más, que me parece que este sector de empresarios tendría que tener otro tipo de ayuda, es decir, un subsidio del Estado Nacional, del Estado Provincial, un subsidio como para decir, bueno, a ver, mantener los empleados obligatorios para que medianamente pueda seguir trabajando el negocio y no se pierdan la fuente de trabajo. Bueno, yo creo que las medidas para salir de esta pandemia, la receta no la tiene nadie, ni siquiera ningún presidente de ningún país en el planeta Tierra, y me parece que hay que ser muy precavido. Yo entiendo que el sector productivo de la ciudad y de la provincia tiene muchísimos problemas, pero que además también ponen en riesgo la fuente de trabajo y eso es lo que hay que cuidar. Pero también en ese sentido creo la necesidad de tener políticas de Estado que vayan a lo profundo. Hay que rediscutir cuáles van a ser la base de impuestos, cuál va a ser la forma de trabajo, cuál va a ser la actitud que tome el gobierno nacional, porque la verdad que esto no se va a resolver con la quita de algunos intereses, con no pagar algunos impuestos, con tasa a 24. Seguramente a muchos empresarios, no tengo duda, que a muchos les puede convenir una tasa muy baja como la que están ofreciendo. Ahora, lo cierto es que no vamos a salir de esta crisis que nos sumerge la pandemia y que no le podemos echar la culpa a nadie. Eh, sí entiendo que Argentina no venía bien,
en los últimos años, no veníamos bien, no veníamos transitando la mejor economía, nos agarra esta pandemia en un mal momento económico de nuestro país, no solamente con la inflación, sino también con las medidas que se han tomado en los últimos años que han perjudicado a la producción local. Y esto te quería decir, me parece que va a requerir de la necesidad de unidad, no solamente los argentinos, sino también de la clase política, que te hago un paréntesis acá y creo que la clase política en nuestro país sí ha tenido la inteligencia y ha estado a la altura de las circunstancias de poderse juntar de distintos partidos y tomar decisiones o avalar las decisiones que fue tomando el presidente de nuestro país. Creo que, redondeando la respuesta, Pedro, sí creo en la necesidad de la unidad de los argentinos, de la unidad de la clase política y entender que esta crisis se sale juntos, no se sale separado ni queriendo ganar alguna cuestión electoral. Me parece que las medidas se tienen que tomar, el país se nos va, y perdoname la expresión, al carajo si la clase política no se une y nosotros como argentinos no bregamos para esa unidad y entendemos que este camino hay que transitarlo juntos y tomar medidas que vayan a lo profundo, a esa matriz de la Argentina productiva que nos permita a los argentinos volver a ser esa Argentina grande que alguna vez fuimos. Me parece que ese es el camino y que claramente los parches no resuelven los problemas de fondo, pero sí yo creo y confío no solamente en los argentinos, sino también en la clase política, que de una vez estemos todos juntos y que podamos tomar las mejores decisiones. Y creo que muchos ciudades, provincias y país sí fueron tomando ese ejemplo, ¿no? De estar juntos. A mí me gustó mucho las conferencias del fondo de cómo se iban a pagar a los bonistas, que estaba toda la clase política, de todos los partidos, y me parece que esa es la señal que nosotros como argentinos necesitamos para darle esa cuota de credibilidad y de confianza a la clase política, de decirle, sí, tomen las decisiones que nosotros vamos a respaldar y vamos a acompañar, porque nos fuimos dando cuenta que las decisiones que fueron tomando, podemos decir que todas fueron buenas y aceptables para el momento que estamos viviendo. Cuando yo me refiero un poco también a ver en el ámbito, vamos a ir municipales, hasta hace poquito fuiste presidente del Consejo Municipal, has tenido contacto con los intendentes. ¿Cómo está la municipalidad en estos momentos? Bueno, la municipalidad, te lo digo porque es el mismo intendente Emilio Jatón quien nos transmite a cada uno de nosotros, donde la recaudación del municipio bajó con números, bueno, nunca antes vistos, ni siquiera puedo llegar a decir que en la época del 2000, 2001, ¿te acordás la crisis muy grande que tuvo nuestro país? Decirte también que el municipio también viene acarreando situaciones complejas en lo financiero a través de la última gestión. También decirte que no es un momento fácil para la recaudación de cualquier municipio, de cualquier provincia, todas estas recaudaciones se cayeron, y lamentablemente eso tiene repercusión a la hora de poder prestar los servicios. Más aún, hoy aún, con la pandemia claramente hay pocos empleados porque muchos pueden tener riesgo y etcétera, etcétera, pero lo cierto es que la baja recaudación que tiene el municipio, y esperemos, y nosotros por lo menos en mi lugar voy a bregar para que los distintos estamentos del Estado, provincial y nación colaboren con la ciudad de Santa Fe para que no sea nuestra ciudad quien se perjudique en las obras y en los servicios que muchas veces la ciudad necesita, y no solamente me refiero a los sectores que menos tienen. Vos sabés, Pedro, que cuando la ciudad hace una obra importante que impacta en la calidad de vida de los santafesinos, eso también aumenta no solamente el valor de las tierras, sino el derecho, el de tener agua potable, el de tener los desagües terminados. Bueno, estas cosas son, y además ese tipo de cosas dan trabajo, así que yo le dije al propio intendente Emilio Jatón que cuente conmigo para hacer las gestiones necesarias donde haya que hacerlas, pero también me parece que es un momento de estar juntos, no separados, de hacer
como se dice en el deporte, un scrum, estar todos juntos y pelear por eso. Así que esa fue mi posición, no solamente en las distintas reuniones del comité de crisis, sino también se lo pude decir al propio intendente. Me parece que es un momento para estar juntos, de mucha escucha, estar muy atento, de ver qué dice la gente, qué dice la clase política, qué dicen ustedes, los medios de comunicación, y en función de eso, tener un análisis compartido y poder tomar mejores decisiones aún. Ahora te paso un poquito, Sebastián, a lo gremial. Nos hemos enterado que, bueno, has armado la agrupación Alberto Magui. Bueno, ¿cuáles son tus intenciones? Yo digo en el tema de este armado y cómo ves vos al gremio, a UPCN. Bueno, primero contarte que hace tiempo que venimos trabajando en la conformación de la agrupación Alberto Maíz. La verdad que con muchas ganas de que se siga armando en toda la provincia. La verdad, Pedro, déjame decirte que nos va mucho mejor de lo que esperábamos que nos vaya en un comienzo. La verdad que tenemos una comunicación muy fluida y muy directa con los compañeros y compañeras afiliados a UPCN, pero también tenemos esa comunicación que muchos, que a lo largo de estos 7 años donde Alberto Maíz no se encuentra al frente de UPCN, se fueron por diferentes motivos, y yo no quiero recaer en esa crítica que es destructiva. Lo que sí es cierto es que UPCN ha dejado de ser uno de los gremios más grandes y más importantes de la provincia, ha dejado de ser ese gremio que ha estado en la calle, en la lucha y con sus dirigentes a la cabeza. La verdad que no quiero caer en las comparaciones porque no son buenas para nadie, pero sí es cierto que UPCN ha dejado de ser grande, y nuestro legado que nos ha enseñado Alberto Maíz tiene que ver con eso, con hacer las cosas grandes, hacerlas lo mejor posible, con aciertos y con errores, como también él lo decía siempre, y además era el primero en reconocer siempre los errores. Y creo que es UPCN que ha sido grande, que ha llevado tantos logros la reivindicación de tantos derechos para los compañeros y compañeras de empleados públicos, en este tiempo lamentablemente se fueron perdiendo. Así que está en nosotros y solamente en nosotros mismos es recuperar esas banderas, retomar ese legado y llevar a UPCN a volver a ser grande. Ese es nuestro compromiso, eso es lo que tenemos, ese es el camino que queremos transitar, y la verdad es que lo estamos haciendo y nos estamos encontrando en el camino con un montón de compañeros y compañeras que tienen esa visión de empleado público, pero también esa visión de gremio, donde están acostumbrados a haber tenido un líder que haya estado siempre a la cabeza de los reclamos, pero que también haya sido él mismo quien nunca se ha callado independientemente de los gobiernos. Y la verdad que en la provincia de Santa Fe vienen pasando y sucediendo cuestiones que son necesariamente de índole política y gremial, que nosotros entendemos que ahí tenemos que estar nosotros. Y la verdad que me acompañan un montón de compañeros de toda la provincia, de Santa Fe, de Rosario, del interior. Estamos evaluando juntos, con mucha firmeza también, un plan para un UPCN distinto, o por lo menos el UPCN que nos tenía acostumbrado Alberto Maíz, un UPCN que esté en la calle, con los empleados públicos, un gremio abierto a las 24 horas para que los afiliados puedan asistir cada vez que lo necesiten, pero también tener la posibilidad de hablar permanentemente con los afiliados. Y esto lo digo porque nosotros estamos acostumbrados a ese gremio donde era participativo, donde había asambleas, donde la gente podía expresarse, aún no estando de acuerdo con la conducción, pero también ese UPCN donde respetaba la voluntad de los compañeros de base. Cuando los compañeros de base van a un plenario y van con el mandato de sus compañeros de trabajo a decir que no, es no. No es sí, es no. Por eso nosotros queremos volver a hacer ese UPCN grande,
hacer un UPCN combativo, estar en la calle, no quedarnos callados por el gobierno de turno. Porque mirá, Pedro, hubo algunas declaraciones que claramente han alertado al sector público. Y la verdad que no hay que callarse. No hay que callarse. Porque esta pandemia, los que le ponen el pecho, los que nos están cuidando, los que están ahí dándonos los servicios básicos indispensables para que una provincia funcione, ¿quiénes son? Son los empleados públicos. Y a veces hay declaraciones que no ayudan al ánimo. Si después bien se retractaron y confirmaron que no iba a haber ninguna posibilidad de que no se pague los sueldos para los empleados del sector público, yo les dije muy claro, no tengo ninguna duda que si en algún momento peligran los salarios de los empleados públicos, nosotros seguramente vamos a llamar a la unidad de todos los compañeros y compañeras empleados públicos para reclamar y para impedir que nuestro derecho al salario, a las paritarias, sean negados. Entonces creo que ahí hay una clara definición de lo que nosotros estamos acostumbrados de lo que es UPCN y a lo que lamentablemente soy. No digo que sea este el mejor camino, lo que digo es que nosotros tenemos que retomar esas banderas, ese legado que durante muchos años Alberto Maíz nos enseñó, pero también marcó. Y a veces los resultados se miden con los logros alcanzados, pero también muchas veces se miden con la actitud que ha tenido el dirigente, con ese dirigente que ha estado a la cabeza o con ese dirigente que se ha quedado guardado y no ha dicho nada. Entonces, no solamente el resultado el que nosotros tenemos que medir como gremio, tenemos que medir eso, tenemos como afiliados, tenemos que medir eso, qué actitud toman los dirigentes en función de determinadas situaciones. Y la verdad es que nosotros estamos acostumbrados a líderes que han estado en la calle, que nos han convocado a todos los compañeros para estar en la calle, para hacer paro, para pelear por los derechos y para reivindicarlo. Y me parece que es momento de reivindicar cada uno de esos derechos, pero también es momento para volver a ese legado, para volver a ser grandes y para volver a tener un gremio que represente fielmente los verdaderos intereses que tienen los trabajadores del sector público. Sebastián, te agradezco muchísimo la atención. Sé que te hice hacer un lío bárbaro ahí por tecnológico. Sí, pero está bien. La verdad que no usaba esta plataforma de Skype. Estábamos usando otras que por ahí son las que más se usan ahora. Sí, sí. Pero bueno, ya me queda instalada acá, así que bueno, espero que la podamos volver a usar con vos. Totalmente. Te agradezco mucho y bueno, por supuesto que estamos aquí a disposición tuya para cualquier noticia que tengas para dar. Igualmente, Pedro, ya agradecerte también. Un fuerte abrazo, con cariño. Nos vemos, un abrazo para vos también. Gracias.